Muy buenas tardes, amigos y amigas, quienes se están acercando y están ingresando al directo. Tengo hoy el honor de presentar al maestro Francisco Rivas, quien fue mi catedrático en mi formación como psicólogo, y para mí es un gusto ya que lo estimo y sigo muy de cerca todo aquel contenido en el cual usted está subiendo, y también es admirable el que se encuentre aquí en este espacio. Muchas gracias, Eric. Pues yo también ya he estado viendo tus videos. Me da mucho gusto el poder colaborar contigo en este espacio. Me siento muy honrado y muy gustoso de estar en este live, ¿no? Y compartir, pues, con todos los que te ven, estos temas, este tema que vamos a hablar el día de hoy. Muchas gracias, maestro. También mencionar que es psicoterapeuta cognitivo-conductual y terapia racional emotiva conductual. Entonces vamos a ir con ello principalmente y hablar de un tema que tiene que ver con la parte de los mitos respectivamente hacia la parte de estar solos o solas, y ante ello, si nos estás sintonizando, hacer tus preguntas, retroalimentar, o aquí los leemos con todo gusto. Entonces, principalmente siempre arranco con preguntas que tienen que ver con ámbito personal y conocer esta parte de lo que lo llevó a la formación como psicólogo. Muy bien. Pues yo, así que literal tiene 10 años que egresé de la carrera. Tengo 33 años. Decidí estudiar psicología, pues más de hace 10 años, o sea, realmente desde que iba yo en segundo de secundaria. Yo vengo de una familia pues de una maestra y de un ingeniero, y encontré que la psicología pues me agradaba muchísimo desde que iba literal en primero de secundaria. Había libros de psicopedagogía que mi mamá tenía, y bueno, mi papá pues siempre como le atrajeron las ciencias sociales, digo naturales, mi mamá las ciencias sociales. No sé, la verdad es que estuve en un núcleo familiar donde podía, ¿no?, haberse dado gestado esta parte en mí de ser psicólogo. Es algo que se me facilita, es la comprensión de la conducta humana, es algo que me gusta muchísimo. Desde que tengo uso de razón, soy muy observador, por no decir chismoso. Soy chismoso, pero no metiche. Y pues obviamente cuando yo empecé a observar la conducta, pues aprendí un buen de cosas a través de la observación. Y cuando decidí estudiar psicología, ya fue terminando la prepa. No fue tan difícil para mí, inclusive creo que ya estaba más perfilado aún más en prepa. Tuve la materia de psicología tal cual y bueno, me di cuenta que era lo mío. Cuando egresé, decidí estudiar pues para ser psicoterapeuta y pues también dedicarme a la docencia. Entonces estudié en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México, terapia racional emotiva, que pertenece a esta área de terapia cognitivo-conductual. De ahí hace como, híjole, 7 años que egresé, ¿no?, de esa especialidad, de esos estudios, y pues desde siempre estuve dando consultas, ¿no? Desde antes de salir estaba yo en la parte de consulta, ya después mucho más formal con la psicoterapia. Y ese es como
mi breve resumen de por qué estudié psicología. Digo, todo el mundo cree que estudiar psicología es como poder manipular a las personas, pero no, en realidad tiene que ver pues más allá. Y pues estudié primero para entenderme a mí, sinceramente, y después pues entender a los demás. Ese es como lo principal, ¿no? Muchas Así es. gracias, maestro Francisco Rivas, por compartirnos esta iniciativa hacia la formación de la psicología y como docencia respectivamente, que es muy aplaudida, y también todo este contenido en el cual empapa. De ser así, el tema como tal, y la primera pregunta sería la definición como soledad, o estar en esta cuestión bien referida. Pues mira, la soledad es un término muy filosófico e inclusive subjetivo. Una cosa es estar solos y otra es sentirnos solos. La soledad, tal cual, hace referencia, pues es como parte y parte, pero hace más referencia al sentirnos solos, no al estar solos. Cuando nosotros hablamos de soledad, podemos hablar de estar con nosotros mismos, de conectar con nosotros mismos. Y pues obviamente esto tiene que ver con eludir o evitar el estar acompañado o estar como con alguien más. Es una realidad que la soledad pues sigue siendo como no sé qué es, como cliché, creemos que es como, eh, sí, yo pienso que es como un cliché, porque sinceramente, o sea, si lo vemos de lado pues muy natural y muy lógico, o sea, vamos a encontrarnos con que realmente nacemos solos, ¿no? Y morimos solos. O sea, la soledad es un estado natural, ¿no? Innato del ser humano, que bueno, tiene muchas, pues ya obviamente tiene muchas formas de pensarse o muchas formas de concebirse y vamos metiendo cada vez más información y vamos llenándonos de mitos y de prejuicios de la soledad, ¿no? Entonces, justamente por eso cuando hablo de soledad es muy súper importante diferenciar entre estar solo y sentirme solo. Ujú. Y la soledad tiene que ver con sentirte. Sí, porque principalmente también esta cuestión como que llega a haber cierta dificultad o retomar cuál es la diferencia, porque también habían mencionado que hay diversas posturas mediante la soledad, o ya sea de manera Ujú. emocional, ya sea de manera física, o también la desolación es una cuestión que también ahí abarca dentro de este contenido. Referido a ello, un poco en el cual hacernos el panorama de cada una de estas partes, o ¿hay algo más incluido en la parte de la soledad que diferencie con cada una? Bueno, bien lo dijiste, la parte, o sea, hay soledad física, ¿no? Literal, tu cuerpo estar ausente de otras personas o solamente tú. La cuestión emocional, que podemos estar, digo, creo que a mucha gente le pasa, ¿no? Podemos estar en una fiesta llenos de gente o acompañados de mucha gente y de todas maneras sentirnos solos. Ujú. Y viceversa, podemos estar solos físicamente, o sea, sin compartir con alguien y aún así sentirnos, pues, a gusto, ¿no? Y acompañados, aunque sea de nosotros mismos. Y digo aunque sea, es porque, bueno, mucha gente lo ve como, eso no es acompañarte, ¿no? Acompañarte forzosamente está ligado a estar con otras personas y no, no es cierto. También puedes estar solo y sentirte acompañado. De hecho, es algo por lo que necesitamos seguir trabajando. Ujú. Pero obviamente hay muchos mitos, hay muchas cosas que todavía nos imposibilitan, ¿no? El poder estar solos o el poder permanecer solos. Y la última diferencia, la cuestión, pues obviamente social, o sea, sí es bien importante porque ahorita, hoy por hoy, vivimos en un ambiente, en un contexto donde es soledad, ¿no? O sí, tal cual, versus sociedad. O sea, o estamos abandonados y solos, abandonados porque, bueno, yo no creo que exista un abandono tal cual, o muy acompañados. Entonces,
Yo creo que esas diferencias y este contexto en el que estamos es bien importante como encuadrarlo, ¿no? Y saber de lo que estamos hablando. Si bien lo menciona en la parte tanto familiar, social y cultural, el primer vínculo sociofamiliar en la cuestión, la familia es el primer núcleo donde nos imparten los valores, la manera de las emociones, entre otro tipo de materiales. En este contexto también se ha determinado cierta parte que se ha escuchado o hemos escuchado, que Ujú. en cierto rango de edad o posteriormente mediante el desarrollo del individuo se va mencionando si haces cierta conducta o ciertas acciones te vas a quedar solo. O Ok. la Ujú. dejada, ¿no? Que menciona si no te casas, nadie va a ver por ti o los hijos. Ten esta Ujú. cuestión de afectividad, trátalos como tal, porque si no es así, no te van a ver. Entonces, también eso conlleva ciertos factores que tienen que ver con peso, influencia en la parte cómo determinan esta connotación de lo que es la soledad y estar solo. Entonces, como que ahí hay cierta parte de que llega a determinarse ciertas conductas y también mediante la parte física, biológica y social. Sí, fíjate que ahí justamente mencionaste el primer mito con el que me gustaría hablar, ¿no? O sea, la gente nos dice que eres un fracaso si estás solo o estás sola, ¿no? Empezando naturalmente desde nuestra familia, desde nuestro primer núcleo social, pero también nuestros amigos, las series de televisión, eh, bueno, los libros inclusive, ¿no? Casi siempre es como el amor, ¿no? Y sobre todo el amor en pareja es lo que hace el mundo girar. Y nos catalogan, ¿no? A las personas como fracasadas en base o tomando como literal una evaluación, qué tan acompañado y qué tan bien acompañado o acompañada estés. Y si no estás para nada acompañado o acompañada, bueno, ya, ahora sí que estás dejado, estás dejada, no sirves, este, ya para qué estás en este mundo. Y como que el primer mito es ese, ¿no? Y la realidad, o sea, la verdad, era lo que explicaba, o sea, nosotros nacemos solos y morimos solos, ¿no? A pesar de que podamos ser trillizos, ¿no? O mellizos, aún bajo esas circunstancias seguimos naciendo solos. Nuestro cuerpo tiene autonomía, es decir, si bien necesitamos comida, aire, agua, ¿no? Como lo básico para poder subsistir, nuestro cuerpo no depende de otro cuerpo, no depende de otra persona, no depende de casi de nada. O sea, realmente, pues podríamos literal encasillar en que necesitamos comer y tomar agua y respirar, ¿no? O sea, si somos como muy objetivos, eso es lo que necesitamos. Y eso lo podemos conseguir, pues, de una manera autónoma. Y una vez que lo ingerimos, una vez que lo respiramos o lo bebemos, pues, nuestro cuerpo tiene ciertas facultades autónomas que, pues, nos permiten ser independientes. Vaya, no porque está acompañado de alguien, mi corazón está latiendo más o menos, o, ¿sí me explico? Entonces, no somos un fracaso al permanecer o estar solos. Ajá. Nos han vendido la idea de que, pues, tenemos que tener pareja, ¿no? O tener muchos amigos, o tener muchas conexiones sociales. Y bueno, la verdad es que no lo es. Y la gente dice, ay, como que no está convencida. ¿Tú cómo ves, Eric? ¿Qué piensas al respecto de que la gente como que no se convence de que finalmente podemos estar solos? Sí, es una situación que yo la percibo de manera en la cual llega a ser compleja o también llega a tener ciertas connotaciones que hacen referencia que a fuerzas hay que tener alguna persona, ya sea a nuestro alrededor, para sentirnos plenos y sentirnos totalmente como personas que tenemos esa interacción, pero también podemos estar de una manera interiorizada con nosotros y esa es una parte inicial, ¿no? Porque hacemos referencia a cuánto temor tenemos hacia nuestro propio ser o buscar todo aquello que nos haga llegar hacia la reflexión, hacia las cuestiones que tiene que ver esta individualidad, porque también hacían referencia que como seres
biopsicosocial tenemos que estar siempre vinculados para poder sobrevivir. Entonces, veo como algo totalmente que no es una función que tiene que ser necesaria, pero también es fundamental estas dos cuestiones, tanto individual como la parte externa, y mantener todo este contenido de aprendizaje y también cierta funcionalidad de nosotros mismos, porque cuando ya no llega a ser algo funcional y nos buscamos el aislarnos, el no convivir, llega a psicopatías en las cuales llegan a alterar toda esta función en nuestras esferas. Sí, estoy de acuerdo. Digo, también necesita el otro extremo y ser un ermitaño, ¿no? Y aislarte de toda la sociedad, pues también puede ser poco funcional, porque independientemente de que no dependamos de otros, pues claro que es importante. Somos seres sociales, ¿no? Y entendemos también nuestra forma de ser a través de conectar y de socializar y de dialogar, ¿no? Y cuando lo perdemos o cuando no lo hacemos, pues por supuesto que puede haber una alteración, puede haber un cambio inclusive en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Ajá. Ese también es muy importante, o sea, creo que tampoco nos tenemos que ir al otro extremo. ¿Sabes cuál es para mí el punto más importante o lo que necesitamos considerar cuando nosotros vamos a relacionarnos con los demás? Que también nos han vendido la idea, que es otro mito, que la gente a nuestro alrededor es más importante que nosotros mismos o que nosotras mismas. Es algo que nos han vendido, es algo que nos dicen, no, primero tienes que ver por tu mamá, primero tienes que ver por tu papá, primero tienes que ver por tu pareja, ¿no? Y si no, tú eres una persona egoísta, tú eres una persona que solamente se centra en sí misma y entonces también te catalogan como individualista. Y no, o sea, en realidad lo primero, ¿no? Antes de socializar, antes de inclusive tener pareja, lo primero es qué tan contento, contenta estás contigo. Ujú. O sea, si tú convives contigo de una manera adecuada, ¿no? Si tú respetas tus tiempos de soledad, tus tiempos de autorreflexión, eso es lo que le vas a proyectar a las demás personas. Ujú. Por ende, lo primero, lo más importante, pues claro, es cada uno de nosotros mismos en nuestra individualidad, ¿no? Y ya después, ¿no? Podemos ver o podemos asistir a las demás personas, ¿no? Y podemos inclusive socializar con las demás personas. Pero si no sabemos socializar con nosotros mismos, bueno, pues obviamente ahí es donde empiezan nuestras inseguridades y dependemos de los demás. ¿Cómo ves, Eric? Sí, esa es otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar en esta parte individual, viene el contenido, es una persona muy egoísta porque solamente ve por él y no ve por los demás. Y entonces llega a haber cierta etiqueta y cierta parte totalmente errónea respecto a esta cuestión de Ujú. un contenido hacia nosotros mismos. Y también esta parte se menciona que no es un ego o que no es una cuestión de solo sí mismo, sino es una cuestión de permitirnos interactuar de nosotros mismos y concientizar ciertas cuestiones no concientizadas o albergar otro tipo de contenido respecto a ello. Así es. Y en esta cuestión respecto a la parte, ciertas determinaciones llegan a aislar también por parte del núcleo social, como bien lo hemos mencionado, pero también uno mismo detona esas características. Sí, fíjate que para que las personas entiendan como todo el punto de qué es la soledad, o sea, en toda la plenitud, tenemos que literal irnos a cuando nacemos, ¿eh? O sea, cuando nacemos y dependemos de otro cuerpo, fíjate, porque ahí siempre te queda la duda, bueno, si hay un momento donde nuestro cuerpo depende de otro cuerpo, de otra persona, que es nuestra mamá. Ajá. Cuando nosotros nacemos, o sea, a la hora del parto, va a marcar muchas cosas de cómo nos vamos a sentir. Ese es el primer hueco que nos dejan. Inclusive, si de manera simbólica, ese vacío
¿no? De dejar a tu mamá nunca se llena y inclusive es algo que se queda en cada persona, ¿no? Y el símbolo es el ombligo, ¿no? El ombligo es como el que estuvimos perteneciendo a otro cuerpo, pero ya no. Entonces, desde ahí, pues ya somos solos, ya desde ese momento ya somos independientes. Cuando nos cortan el cordón umbilical, ya nuestro cuerpo técnicamente ya debe de funcionar, ¿no? Salvo pues a honrosas excepciones que no sucede, pero vaya, hablando de la forma mecánica en la que está construido el cuerpo humano, desde ese momento, ¿no? Desde que damos el primer respiro, ese es el primer abandono, porque ya estamos respirando por nuestra cuenta. Y luego buscamos, o sea, ya nacemos, pero luego no trabajamos sobre nosotros mismos, sino que creemos, lo que nos van sembrando es que tenemos que volver a conectarnos, o sea, tenemos que volver a enchufarnos con otra persona. Como si tuviéramos todavía el cordón umbilical, pero ahora ya no es mi mamá, ahora es mi pareja, ahora son mis amigos, ahora es, ¿sí me explico? Y cuando tenemos esta conexión, el primer mito que tenemos es ese, no, claro que no, no necesitas volver a crecer el cordón umbilical y volverte a pegar con alguien más, pero no los venden, o sea, no los venden porque, eh, pues, es así, si bien no es bueno que un hombre, que una mujer se queden solos, ajá, que es importante acompañarnos, como bien decías, somos seres sociales y es una de nuestras esferas, no necesito agarrar mi enchufe y conectarme con otra persona para yo funcionar. Y cuando buscamos reconectar, nos vamos a dar cuenta que ya no es posible y la gente insiste, insiste y vuelve a insistir y ahí es donde se empiezan a gestar las relaciones dependientes, porque a fuerzas quieren depender de otra persona, ajá, que les sostenga, que les sustituya como si fuera tu mamá, ¿no? Y aquí no importa si eres hombre o mujer, o sea, la persona o tus amigos inclusive, ¿no? Queremos que nos vuelvan a suplir de todas nuestras necesidades y pues la verdad es que no, no va por ahí. La parte social nos ayuda para poder entendernos a nosotros mismos, pero siempre se trata de nosotros, siempre es algo que nosotros recibimos del medio ambiente, pero a nosotros, nunca es hacia afuera. Y la gente, ¿no? Cree que puede absorber de otras personas, ¿no? Cosas, inclusive afectos y pues muchas veces hasta dinero o apoyos, ¿no? Y entonces pues, ya no eres autónomo, ya no eres autónoma y ahí es donde te empiezas a perder, ¿no? En este mito. ¿Cómo ves, Eric? ¿Sabías todo? Sí, Así que, ¿qué te parece esto? ¿Sabías todo esto? Yo la verdad es que no, ¿eh? Yo, pues preparé mi tema y dije, wow, sí, como que este autor tiene toda la razón y, y me agradó, ¿no? Me agradó mucho. ¿Qué piensas? sí, desconocí algunos puntos, Francisco, pero respectivamente a esto que acabas de mencionar, me viene a la mente el video en el cual hemos visto, ¿no? De un bebé que nace y no le permiten que corten el cordón, entonces toda su trayectoria va con la mamá y hasta que fallece, entonces como que viene un cierto dilema o cuestión de cómo interactuar o esta parte de qué hacer ante estas características. Las habilidades en la interacción social son importantes. Sí, sí son importantes, pero ¿sabes cuál es el problema? Que le hemos dado mucho valor. Mira, cuando tú sales de un trabajo, ¿no? Casi siempre te dicen, es que son más importantes las relaciones que tienes, las relaciones sociales, que inclusive tu promedio general, ¿no? Si tienes conexiones, pues puedes conseguir mejor trabajo y puedes conseguir mejores oportunidades y siempre como que te venden esa idea. Y sí, sí es importante. Eh, nosotros, nuestros primeros pininos en el hablar o en el expresarnos o en nuestras habilidades, pues claro que radica en nuestra primer formación y pues muchas veces son pues, las personas que nos crían, no necesariamente los papás, ¿no? Muchas veces
pues no son los papás quienes empiezan el proceso de crianza, sino los abuelos o en algún centro, o sea, etc. Y claro, ahí, ¿no? Es donde empezamos a aprender y a conocer el mundo. Y cuando nosotros estamos construyendo nuestra autoestima, es muy importante que em, no le demos a la soledad, al espacio contigo, connotaciones negativas. Ajá. Porque si bien aprendemos del entorno, también aprendemos de nosotros, aprendemos de lo que creemos. Inclusive vamos a pensar que nos enseñan los colores, ¿no? El azul, el rojo, el amarillo. Nos pueden decir, ah, pues mira, este es el rojo, este es el azul, ¿no? Y es importante, o sea, no podemos prescindir, no podemos, eh, pues así nada más con una gomita borrar y decir, ah, pues ya no lo aprendí o lo puedo aprender yo solo. No, no, no. Pero cuando estoy solo puedo conectar con esto, puedo aprender de este es rojo, este es azul, y es cuando este aprendizaje se hace mucho más significativo. O sea, en pocas palabras, sí viene del medio en el que nos desarrollamos socialmente, pero lo entendemos siempre mejor por nuestra cuenta, con nuestro análisis, pero nos enseñan que estar solo está mal. Entonces, pues siempre estamos queriendo sentirnos acompañados, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empezamos a tener, pues, estas ideas que no son tan ciertas de la soledad o de estar con nosotros mismos. Ujú, Sí, porque también posteriormente hacían una pregunta de qué sexo es el que más influye mediante las cuestiones de estar solo o esta parte de la soledad, cuál es la que más influye. ujú. O sea, el papá o la mamá. Sí, por ejemplo, el hombre o la mujer suelen estar en un espacio con personas o de Ujú. manera individual. Los hombres tienden a ser mucho más solitarios. Esto porque, pues, nos enseñan esto no tiene que ver con el sexo, o sea, desde que nacemos, hombres y mujeres tenemos la capacidad de relacionarnos, tenemos emociones, tenemos herramientas que nos permiten relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. La diferencia, tiene que ver con cómo lo hacemos. Y el cómo lo hacemos nos los enseñan desde casa con la ideología de género, que los hombres debemos de ser más reservados, tenemos que ser más enojones, no podemos ser tan emocionales, no podemos expresar tanto, no podemos inclusive, ¿no? Socializar tanto, porque pues nuestro trabajo es otro, ¿no? Nuestra labor es ir y ganarnos el dinero, ir o ser hombres de negocios o inclusive de poder. Ya ha cambiado, o sea, la ideología de género ya ha cambiado, ya también a las mujeres les enseñan eso, ¿no? Sin embargo, todavía culturalmente, sobre todo aquí en México, se sigue con este arraigo de que el hombre esté solo. Ahora, otra cosa importante, la soledad es importante, ajá, desde tu sentir, pero también desde tu vivir. Si tú respiras soledad, ajá, o sea, si tú, ¿no? Inhalas, ¿no? Tu tiempo solo o sola, ahí sí, y externas tus ideas, lo que piensas, es más sencillo que socialices. Entonces, indiscutiblemente, los hombres podemos ser más solos o podemos, hay una cuestión de género que tiende a mostrarse con mayor soledad, pero no por eso trabajan en su soledad o en su introspección. Más bien trabajan en su recelo o en su represión, que también es importante. El que esté solo y reprima lo que siento, pues tampoco es útil, ¿no? Un mito es de la soledad es que ya no ando con nadie y entonces enfrío mi corazón y mi alma con los demás y entonces ya no me voy a relacionar y me voy a encerrar a ver Netflix y voy a estar nada más yo con mis pensamientos. No, 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 no. La soledad es de quien la trabaja.
y se trabaja a partir de la introspección, se trabaja a partir de la comprensión de quién eres, de tus necesidades. Es como escucharte a ti. Y la gente cree que la soledad forzosamente es estar en un vacío o llenándote de muchas actividades por ti solo o por ti sola. Y no, es de quien la trabaja, ¿no? Y claro, se puede ser feliz estando solo, por supuesto. Entonces, las mujeres son más sociales, pero también tienen dificultades de la soledad, ¿no? O sea, podemos ver mujeres con mayor índice o tasa de dependencia. Ujú. Como que su necesidad social es como de enchufar con la gente y le cuesta mucho trabajo también estar sola. Digamos que ninguno de los extremos es positivo, más bien hay que ubicarnos en cómo podemos conservarnos, cómo podemos estar en una introspección constante, ¿no? Y inclusive la soledad te va dando marcha de cuando es necesario también conectar con otras personas. Pero cuando estás como con la necesidad de estar con alguien, no sabes estar solo, ¿no? Sí, porque de cierta manera también hay una pregunta en la cual en algún momento hacían referencia de la parte, si nos vamos a la pareja, de estos individuos que hay una parte de ruptura con su pareja y después van inmediatamente con otra pareja y siguen continuamente. Esta cuestión en algún momento también me refirieron. Esto es el no querer que yo esté solo o no me lo estoy permitiendo o es una cuestión de una necesidad o diversos factores en que no me doy cuenta, pero aún así sigo buscando esta parte de estar acompañada. Sí, siempre va a depender, pero cuando estamos justamente en este desarrollo de independencia, hay una parte donde nuestro autoconcepto, lo que creemos, se desmorona. Haz de cuenta, cuando nosotros somos adolescentes, bueno, niños, vamos a ver de niños, ¿no? O sea, cuando somos niños, pues tenemos una idea de nosotros, de nosotras mismas, de nosotros mismos. Pero a veces la gente nos dan, pues, otras cosas, ¿no? O sea, creemos que somos, no sé, muy atractivos y, no sé, las demás personas a mi alrededor me dicen lo contrario. Entonces, empiezo como a conflictuarme, ¿no? Cuando somos adolescentes, que estamos buscando nuestra identidad, que estamos buscando el quiénes somos, también es bien difícil porque todo mundo, ¿no? Nos dice quiénes somos y también otra vez se destruye nuestro autoconcepto, porque entonces no era lo que yo creía o que me digan siempre que me parezco a mi papá, por ejemplo, o a mi mamá durante la adolescencia es de los peores insultos que les puedes dar a los adolescentes, porque su autoconcepto se ve como destruido. Y cuando somos adultos, en particular cuando estamos en pareja y nuestra pareja se nos deja o hay un rompimiento o no conseguimos pareja, también se destruye nuestro autoconcepto. Entonces, ahí en estas tres fases de nuestra vida, ¿no? Ser adulto es mucho más complejo y nuestro autoconcepto se destruye de otras maneras. Pero vaya, cuando digo se destruye, es muy fuerte porque lo que nosotros creemos de nosotros mismos siempre está como en juicio, siempre está como en la opinión pública, en la parte social. Cuando nosotros no estamos solos o no nos damos la oportunidad de estar solos, nuestro autoconcepto es más propenso a destruirse con más facilidad. Entonces, cuando nos toca saber quiénes somos, nos encontramos con algo desfigurado, con algo roto. Y entonces tenemos que ir con otra persona para que nos diga más o menos lo mismo, ¿no? Algo que quiero escuchar, algo que quiero entender de mí, voy y lo busco, como que busco que la otra persona arme mi autoconcepto y me diga, ah, pues tú eres bien lindo, tú eres muy guapo, tú eres muy linda, tú vales mucho la pena. Entonces, cuando nosotros tenemos un rompimiento y no estamos solos, no podemos reconstruir nuestro autoconcepto.
Y cuando no lo hacemos por nuestra cuenta, entonces los demás siempre van a definir quiénes somos. El, siempre voy a definirme yo con qué pareja estoy. Y siempre voy a darme mi valor porque tengo pareja o no. Entonces, no logro construir mi autoconcepto porque ya alguien me dijo que estar solo está mal, ¿no? Que dependo de los demás, que me tengo que enchufar a otra persona y si no, yo no valgo. Cuando es todo lo contrario. Cuando tú te das cuenta de quién eres, lo que ocurre es que dejas de tener pareja y empiezas a tener compañía. Dejas de tener esposo o esposa y empiezas a tener apoyo, empiezas a tener eh, convivencia, empiezas a tener afecto, empiezas a tener cariño. El título es algo legal, es algo superfluo, es algo social. Lo que verdaderamente importa es qué tipo de relaciones tenemos. Entonces, regresando al punto, si yo no construyo mi autoconcepto, cada vez que algo lo rompe o algo lo pone en duda y dejo a los demás, entonces es donde me vuelvo dependiente. Es como si, haz de cuenta, termino con alguien y es como si se me cayera la cara y yo ya no tengo personalidad, yo ya no tengo razón de ser, yo ya no tengo concepto de quién soy. Entonces la gente se siente así, pues ¿qué hace? Busca otra pareja para otra vez tener rostro, tener valía. Y pues sí, tiene que ver con no saber estar solos, pero tiene que ver también con la idea de que la soledad es negativa o es mala, ¿no? De que tu cara te la tiene que poner otra persona, tu concepto te lo tiene que dar tu pareja. Y ese es otro mito, ¿no? Sobre la soledad, que la soledad es la única que te va a permitir darte cuenta de quién eres, nadie más. Sí, Francisco, yo, por ejemplo, la soledad la percibo como un recurso en el cual también tiene que ver con ciertas características individuales y cómo las manifestamos. Ante esto, también referir la parte que se ha escuchado de introvertido y, si no mal recuerdo, extrovertido es como se Así refiere es. uno. Entonces, se ha escuchado, ¿no? Yo soy muy Uh -huh, introvertido como tal. uh Entonces, -huh. desde mi punto de vista, tenemos ciertas características de rasgos en los cuales la mayor, o todos tenemos, pero también mantener estas dos partes de que tenemos ambas, no solamente una porque solamente estamos colocando blanco y negro y no estamos viendo los demás matices. Ante esta característica como tal, el hablar sobre estos dos temas. Ay, no te escuché el último, Eric. ¿Qué me preguntaste? De la... Conocer estos dos términos en el cual Ok. desarrollar características como tal, por favor. Muy bien. Mira, cuando nosotros, algo que siempre les recomiendo a las personas que no, como que les cuesta trabajo estar solos, es que la vida no se sigue, o sea, no tiene un patrón. Ajá, eso es lo primero, porque nos enseñan en la escuela que los seres vivos, ¿no? ¿No? Y los animales y las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y ahí nunca dicen saben estar solos. Y falta, ¿eh? O sea, sobre todo como personas nos falta. Y este de estar solos o saben estar solos va en muchas etapas de nuestra vida, ¿no? Va inclusive desde cuando somos niños a cómo nos vamos desarrollando después. El estar solo no es, insisto, quedarme en mi cuarto y llorar porque estoy solo. Ajá, estar solo tendría que ver con convivir contigo mismo. La primera característica, ¿no? Que me gustaría, pues contestando tu pregunta, que me gustaría mencionar es que la soledad, ajá, y o la como herramienta o la compañía son como lo dulce y lo salado. Ujú. Y, hay comida hay alimentos que son muy salados y hay alimentos que son muy, muy dulces, ¿no?
Entonces, a veces hay que combinarlos, a veces hay que solo comer uno u otro. Si es muy dulce, que es lo cuando yo pienso lo dulce como cuando estás con todo, siempre en compañía, siempre al lado de una persona o siempre en la fiesta o con tu pareja, yo lo pienso que es muy dulce. Y sabes que te vuelves como muy empalagoso con las otras personas, tal cual, ¿no? Por lo dulce. Y lo salado lo veo más como el estar solo. Entonces, la primera característica es saber cuándo, ¿no? Y cómo estar solo, cómo y cuándo estar acompañado. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la dosis? Parejas que son súper funcionales, ¿no? Eh, hay hay un alto índice de probabilidad que las personas sepan estar solas, fíjate qué curioso. O sea, si una pareja que es funcional es en gran medida porque cada uno, ¿no? Cada miembro de la pareja, ¿no? Sabe estar solo, sabe estar sola. Sabe permanecer en sus silencios, sabe reconocer sus necesidades. Y esa es una característica bien importante eh, de una relación estable, que conservemos nuestros espacios para nosotros mismos. Ujú. Pero que también sepamos cuándo es momento de compartir. Siempre les pongo el ejemplo de qué pasaría si estuvieras al lado de tu pareja todo el día, todo el tiempo. Resulta ser muy empalagoso y el empalagamiento, bueno, si se dice así, pero cuando tú te empalagas quiere decir que ya estás harto del mismo sabor. O sea, ya ha sido muy constante y muy duro el sabor. Ajá. Tiene que tener una cantidad y una medida, lo dulce. Igual pasa con las parejas. Y les pregunto, pues, si todo el día estuvieras con tu pareja, pues, ¿de qué hablarían? Se les acabarían los temas, sabrían todo de todo. Entonces ya no tendría nada novedoso que contarte, ni nada especial que compartir contigo, porque todo lo comparto contigo, todo es especial. Y cuando todo es especial, pues deja de ser especial, ¿no? Se convierte en común y corriente, ¿no? Y pues si algo nos gusta a todos los seres humanos es la parte especial, ¿no? Em, el contraste de lo dulce y lo salado, de la soledad y de lo dulce, sabe muy rico. Porque si yo sé estar dulce, digo, solo y no estoy como siempre en lo dulce, ¿no? Como que le traigo un poquito de sazón, ¿no? Inclusive los pasteles llevan sal porque resaltan el dulce. Entonces, fíjate qué bonito, qué bonita, pues ni siquiera creo que sea metáfora, sino tal cual ejemplo de cómo es que vamos mezclando los sabores en nuestra vida. Pero, pues sí tengo yo la idea de que la otra persona es la que me pone cara, la que me hace sentirme valioso, pues claro, la otra característica es no depender de las demás personas, ¿no? No necesitar a las demás personas. Es como si dos Ferraris fueran uno encima del otro, sería un desperdicio. Cada Ferrari es especial, cada Ferrari tiene su valor y pueden ir a la par o de repente unos adelanta y otros atrás, pero nunca uno encima del otro, porque son, digamos que es lo que mucha gente piensa, ¿no? Y tiene este mito de que tengo que estar encima de mi pareja o de mis amigos para yo sentirme valioso o valiosa. Y cuando obviamente estoy solo, la siguiente característica es me doy amor y me doy cariño. Eso también es súper importante. Cuando yo me doy amor a mí, cuando me doy cariño a mí, me es más sencillo darle cariño y amor a los demás y por ende recibirlo. Entonces, no sé si esto aclare tu duda, Eric, ¿qué piensas al respecto? Sí, Francisco, definitivamente es una cuestión en la cual posteriormente también, como hace referencia a los límites, hasta dónde sí y hasta dónde ya no, porque en el cual en ocasiones se llega a que una persona está en su propio espacio y llega alguien a forzar y referir, no esté solo o no es necesario que esté solo, o entre otro tipo de comentarios. Entonces, como que esta parte también tiene una
función que la otra persona, como bien lo hemos mencionado, retoma ciertas características. Estar solo no es lo más estable para mí, porque me refirieron ciertos aspectos, entonces ya no voy a estar así. Entonces, en algún momento, por ejemplo, platicando con una chica, me hacía mencionar en esta cuestión de que a veces en esta busco mi espacio y le hice mencionar, no es que pongo un tipo de música para reflexionar y me mencionó, no, entonces tú no quieres estar solo, sino buscas también o estar a esta compañía, un estímulo externo que esté ahí, en el cual no te haga percibir de esta manera. Entonces, yo me puse a reflexionar y esta cuestión a mí me mueve en lo personal. Cuando estamos en esta parte, en un estímulo diverso, ya sea una canción, poner ya sea la televisión, en verdad estamos en ese aspecto entre nosotros mismos o hay otra función en ello. Pues mira, sí, sí, yo creo que como ya bien lo dijiste, se trata de poner límites, ¿no? Claro, si estoy trabajando, si escucho música, si estoy viendo una serie, si estoy en Face, si estoy en Instagram, pues por supuesto que no es estar solo, ¿no? E inclusive cuando las redes sociales, hoy por hoy, pues tienen una doble intención, porque no nada más estoy solo, sino que estoy súper socializando. O sea, siguen siendo vehículos de una hipersocialización. Inclusive es muy rápida y muy económica en cuanto a tiempo, porque no tenemos que salir, no tenemos que intimar, ¿no? Todo puede ser a través de chistes, de juegos o de coqueteo, ¿no? Pero eso no es estar solo. Cuando yo recomiendo la soledad, siempre la acompaño con un pensamiento de que es positivo, con un pensamiento de que es necesario, con un pensamiento que la soledad no es mala. Ajá. A mucha gente le cuesta trabajo, o sea, sí creo que lo que acabas de decir es súper importante porque le da ansiedad, o sea, estás sola sin hacer nada y le da ansiedad. Y es que estar solo sin hacer nada, mira, yo creo que eso de poner tu mente en blanco tampoco lo considero como tan correcto. Más bien es convivir contigo, ¿no? Es comer contigo, es conectar contigo. Vaya, puedes estar, por ejemplo, leyendo un libro, ¿no? Y puedes conectar contigo. Puedes, sí, escuchar música, pero conectar contigo. Sí puedes ver una serie, pero conectar contigo. No es, no es en lugar de, o sea, no voy a, ahí está la clave. Si escucho música en lugar de convivir conmigo, eso no es estar solo. Si me desespero en lugar de estar conmigo mismo o compartir eso conmigo, ahí es el tema, eso es lo que nos afecta. Lo que necesitamos es, pues sí, escuchar música, pero convivir contigo. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué mensaje tienes? ¿Qué te tienes que decir? ¿Qué es lo que importante, no? Necesitas. Tenía un paciente que, pues a mí siempre me decía, ¿no? Que tenía sobrepeso y siempre me decía que no le gustaba estar solo y que se sentía como muy aislado, este, y que pues buscaba mucha gente, pero veía que la gente lo rechazaba. Y él decía, ¿no? Él comentaba de que pues era todo por su peso y su peso y su peso y su peso. Y todo se lo atribuía a su peso. Entonces, un día le dije, bueno, a ver, piensa, ¿no? ¿Qué te está diciendo tu soledad? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Y le costó mucho trabajo, ¿no? Pero hubo un momento donde me dijo, es que me está diciendo que no estoy bien conmigo, que no me siento a gusto conmigo. Y por eso es que no puedo estar solo, porque no me aguanto. No tolero mi forma de ser, no tolero mi peso, no tolero cómo me cuido, más bien no tolero cómo me descuido. Y entonces le dije, entonces, ¿qué mensaje te estás dando? Pues que necesito pues aprender a quererme, aprender a cuidarme. Entonces le dije, fíjate, la soledad habla, la soledad tiene voz y comunica cosas.
Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, pues se dio cuenta, ¿no? Recapituló y empezó a cuidarse, empezó a trabajar sobre las cosas que no le gustaban de él, a quererse, a procurarse, ¿no? Y esto es desde un espacio de soledad, o sea, porque es algo que no puedes, o sea, nadie lo puede hacer por ti. Ajá, o sea, nadie te puede decir, no comas esto, sí come esto, toma, párate y haz ejercicio. O sea, te lo podemos, como personas te lo pueden, ¿no? Lo podemos decir o sugerir, pero nunca ser por. No, no, el ejercicio que hago yo me lo quedo yo, no se lo queda nadie más. Lo que me como yo me lo quedo yo, ¿no? Entonces, cuando aprendes eso, dices, bueno, la soledad tiene muy buenos mensajes y cuando se empezó a cuidar y empezó a quererse y empezó a darse cuenta de quién era y fue un proceso difícil porque claro que hay cosas de nosotros que no nos gustan de nosotros mismos, pero cuando las aceptamos, pues obviamente bajó de peso, empezó a hacer ejercicio y claro, le fue muy sencillo, ¿no? El convivir o el compartir eso nuevo que tenía en su vida. Y como él ya aprendía, ¿no? O él aprendió a quererse, pues le fue también más sencillo a las personas quererlo. Eso es lo importante, ¿no? Pero seguimos con el mito de que no es bueno y que nada más nos vamos a sentir más solos y que nos van a venir ideas poco adecuadas o negativas. Y eso pues no necesariamente es cierto, ¿no? Sí, Francisco, y ya para ir cerrando, posteriormente en algún momento en una página de psicociencia que hacía referencia en un artículo que Ujú. posteriormente ante el COVID-19 las personas se aislaban, refería que algunos no interactuaban con el otro. Esta parte de la agorafobia tiene que ver con la parte, si es así o corrígeme si estoy en lo incorrecto, y también hablaban sobre la parte de la cabaña como tal, un síndrome que tiene que ver con esta interacción de que la persona no lleva ciertas funciones externas mediante diversas características. Sinceramente, no recuerdo bien como tal, pero hacía este contenido. Ujú. Ante esto también referían sobre normalizar ciertas conductas o acciones en las cuales lo amerita el COVID y que es una medida preventiva cuando ya todo lo que hemos hablado, las funciones que ya no son tan funcionales o adaptativas para el individuo, ya hay cierta situación que Ujú. retomar medidas como tal. Esto, esta situación como tal, ¿sí se referiría a ello o cuál es tu punto de vista? Muy bien, bueno, es muy triste, Eric, que durante esta cuestión de pandemia no, no nos acerquemos a nosotros mismos. O sea, la primera lección que no captamos, o sea, desde marzo, es que era tiempo de conectar con nosotros y inclusive con nuestro lado espiritual. Para aquellas personas que les gusta ejercer su lado espiritual, conectar con el universo, con Dios, con la vida. El primer mensaje fue, detente humano, ya fue demasiado consumismo, fue demasiado ir de arriba para abajo, fue demasiado ejercicio, fue demasiada superficialidad, fue demasiado, pues todo lo que estábamos haciendo nos pararon, pero en lugar de darnos cuenta que el mensaje era, vamos a detenernos, vamos a hacer esta introspección, lo tomamos como humanidad, ¿eh? Yo lo veo así, con coraje, con enojo, con miedo, con ya no voy a ser rico, ¿no? Y culpamos a la pandemia porque ya no vamos a tener los objetivos que nos planteamos al iniciar el año, culpamos a la pandemia porque estamos solos, porque nuestra pareja nos dejó, porque no tengo el cuerpo escultural que siempre deseé, y la culpamos y la culpamos. Y nos afanamos en eso y cuando llegó la pandemia y nos cerraron hacia nosotros, nos enojamos. Fíjate cuánto enojo, ¿no? Todavía tenemos por el mito de que la soledad es malo.
Yo creo que este proceso, ¿no? Si hubiéramos captado un poquito más cuál era el mensaje que la Tierra nos estaba dando de hacer introspección, de estar solos, de saber convivir con nosotros mismos, nos hubiera sido más sencillo convivir con la gente en nuestra casa y muy probablemente no hubiéramos podido pues conectar mejor con las personas. Pero bueno, desde ese punto. Entendiendo claro que pues el síndrome de la cabaña puede ser pues obviamente ya estar completamente atemorizado de salir o estar completamente encerrado en ti y que inclusive pierdes funciones sociales, sí es importante, o sea, sí tiene que ver esta parte, pero cuando el mito entra de que la soledad es mala, todo esto de querer salir y de querer conectar se convierte en algo que nos abruma. Sí es importante, pero no debería de ser el centro de nuestra atención. Ajá. Cuando nosotros encontramos buena introspección, nos damos cuenta que podemos estar bien acompañados todo el tiempo. ¿Mm? Y que nuestra parte social no tiene por qué menguarse, no porque contacto o no contacte con mi pareja, con mi novia, con mi novio. O sea, sí ha sido complicado, entiendo, pero obviamente, pues si yo hubiera entendido desde ese principio, ¿no? Y pues por eso te digo que se me hace triste el, la parte de para qué estoy solo, pues a lo mejor me costaría menos trabajo ahorita relacionarme con las demás personas. Creo yo que necesitamos socializar lo suficiente, necesitamos volver a conectar con las personas, pero bajo nuestro propio cariño y nuestro propio criterio. Y tristemente la gente cada vez está más enojada, más preocupada y entiendo que ha sido una situación económica bien difícil, súper complicada. Nos ha ocasionado pues muchos problemas como sociedad, pero en lugar de ser más comprensivos, en lugar de ser más atentos los unos con los otros, nos hemos vuelto más fríos, más enojones, menos tolerantes. Y esto habla de que no hemos aprendido a estar en individual solos, de que no nos queremos. Porque cuando yo trato mal a una persona, a mi pareja, al vecino, a mi vecina, ajá, a quien estoy tratando mal, verdaderamente es a mí y a mi soledad. Entonces, pues sí, ya es necesario que vayamos saliendo, ya es necesario que tengas otra vez nuestra vida, es necesario, hay que evitar, ¿no? El síndrome de la cabaña es un tema que va a causar ansiedad, que va a causar enfermedades, ha causado, ya está causando también. Este, pero bajo el esquema o el parámetro de que nosotros necesitamos estar contentos con nosotros mismos, con nosotras mismas, y para poder reflejarlo a la gente que nos rodea. Eso para mí es lo más importante. De nada sirve que estemos saliendo y socializando si nada más es para echarnos insultos y el coche y qué te pasa y intolerancias y enojos y corajes. De nada sirve, mejor, reitero, mejor quédense en su casa solos haciendo sus introspecciones necesarias. ¿Me explico? Salgamos a liberar el amor que se supone que está reflejado en nosotros mismos. Sí, Francisco, coincido contigo en lo cual acabas de mencionar, sensibilizar sobre este tema y los que ya se han ampliado y seguir con aquel contenido que tiene que ver con diversos temas. De ser así, también posteriormente esta cuestión que haces mencionar, porque en algún momento en el transporte público, me acuerdo que una señora le mencionó a un menor aproximadamente de 8 o 9 años, este refirió, estoy aburrido y en este momento me gustaría estar solo. Y le respondió, no estás loco, o tienes alguna discapacidad, o estás retrasado, y el menor pues solamente quedó callado. Y esa parte también, el llevar a cabo esta cuestión que bien acabamos de mencionar. De ser así, algo que te gustaría comentar a la audiencia. Sí, que no está mal estar solos, de verdad, o solas. No es.
no hay una evidencia que nos diga que es incorrecto, que no debes de ser. Ajá. Em, que si vamos a estar solos y nos cuesta trabajo, pues que pidamos ayuda, también se vale. Eh, Va a decir que son un poco chistoso, pero es como, por favor, ayúdame a estar solo o sola. Y sí, claro, o sea, puede haber un bloqueo, puede haber algo que te impida, ¿no? Que estés solo, que estés sola, pero no es, literalmente necesitas ahí, pues acudir con expertos, ¿no? Revisar qué es lo que ocurre contigo, em, poder cerrar a lo mejor, inclusive a lo mejor una herida, un ciclo que no te permite estar solo o sola. Y, y es curioso, pero pues mejor acompáñate, o sea, tener un acompañamiento psicoterapéutico que te guíe a esta soledad sana, que lo es, a esta soledad productiva, y no ver como un vacío, sino como una oportunidad. Ese es como mi recomendación, ¿no? Eso es lo que suena medio paradójico, ¿no? No estás solo para estar solo. ¿Ok? O sea, si no sabes estar solo, no estás solo. Acompáñate de alguien para que puedas estar solo. ¿Ok? Y, y ya, ese es como mi comentario, o mi recomendación, ¿no? A la audiencia que nos esté escuchando. Eh, Darte las gracias por permitir el estar aquí en este espacio y también permitirme el entrar en aquel espacio tuyo y el tiempo que nos has brindado y la información en la cual es enriquecedora. ¿Y dónde te puede seguir la audiencia en tus redes y seguir tu contenido? Bueno, estoy en Instagram como @Francisco-Rivas, Francisco Rivas, ahí van a encontrarme. Y en Facebook estoy como @el psicólogo Rivas, todo junto. Ahí van a encontrar pues más videos, más posts. Ojalá esto se repita, Eric. Me gustó mucho, te agradezco mucho también el compartir el espacio contigo. Y, y bueno, pues aquí estoy. También, bueno, en mis páginas, como decía, ahí van a encontrar más contenido, otros videos sobre relaciones de pareja, sobre, hablo todo un poquito de la soledad, de cómo nos podemos entender un poquito mejor a nosotros mismos. Ahí los espero. Muchas gracias, Eric. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por deleitarnos con este material y agradecerte y cuando gustes, Francisco, este es tu espacio y también pueden seguir el contenido en la página de Psicoplenitud y si tienen alguna pregunta al respecto, la leeremos con todo gusto y le haremos saber a Francisco Rivas y darle seguimiento. Que sea así, muchas Claro, con todo gusto. que tengan muy bonita tarde y gracias. No, a ti, Eric, cuídate mucho, que estén muy bien. Saludos. Compartan este video. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídate, Eric.